is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Nos centramos ahora en nuestro espacio de fondos para resolver también sus dudas con Fernando Luque, editor en España de Morningstar. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Empezando este 2013, vamos a conocer qué perspectivas manejan para este año para los fondos de inversión y también conocer cuáles son las gestoras y fondos que mejor lo han hecho en el pasado año. Hablando del mercado de fondos, ¿cómo se han comportado en general este 2012? Pues en general yo creo que ha sido un año, iba a decir, extraordinario. Claro, de ahí tenemos el punto negro de los fondos de renta variable española, porque el IBEX no se ha comportado bien en el 2012 y eso ha hecho que pues la rentabilidad de los fondos de renta variable española pues haya sido un poco pobre pero positiva. O sea, el hecho de que el índice pues haya obtenido una pérdida no significa que la media de la categoría también haya perdido, todo lo contrario, incluso la media es positiva. Pero es una rentabilidad muy baja comparada con otros mercados, porque ha sido un año muy positivo, tanto para la renta variable como para la renta fija. Por eso digo que ha sido un año extraordinario. Y en algunos casos, o en muchos casos, esa rentabilidad ha sido de más del 10%, con lo cual yo creo que el inversor que ha conseguido diversificar y evitar un poco España, que ha sido pues uno de los peores mercados, pues se habrá encontrado con una rentabilidad pues francamente atractiva. Siempre se habla de que los depósitos quitan más terreno en el mercado de los fondos. ¿2012 ha vuelto a ocurrir esto? Sí, los depósitos han sido los grandes competidores de los fondos. Ahora lo serán menos por la recomendación del Banco de España. Ahora le iba a preguntar claro, sobre ella. Pero sí, han sido los grandes competidores. Yo diría incluso las propias oficinas bancarias son los grandes competidores de los fondos, porque muchos que se han acercado a oficinas bancarias lo que le han propuesto han sido un depósito, porque ahí pues los bancos lo que necesitaban básicamente pues era pues capital proveniente de depósitos más que dinero de los fondos de inversión, con lo cual la propia estrategia comercial de las entidades ha hecho que en este año 2012 como en el año anterior pues primaba mucho el depósito frente al fondo de inversión. No sé si va a cambiar esa política comercial, no lo creo, pero en todo caso la competencia por la rentabilidad sí que se va a notar de una forma pues menos drástica para los fondos. Con esa recomendación del Eso también afecta, estamos hablando de la decisión del Banco de España de limitar que los depósitos, las rentabilidades tienen que ser inferiores al 3%. ¿Esto afecta a los usuarios que ahora mismo tienen ya también depósitos o va a ser más de cara a los nuevos usuarios? Va a ser de cara a los nuevos depósitos que se emitan pues a partir de ahora. Ahora bien, es una recomendación, yo creo que lo van a seguir y eso es muy positivo para la industria de los fondos. Para el inversor, hombre, pues ahí pues tiene una merma de rentabilidad. Nosotros en Morningstar no estamos en contra de los depósitos, no estamos a favor de los fondos respecto a otros instrumentos de ahorro o de inversión. Lo que queremos es que el inversor obtenga la mayor rentabilidad posible y si es posible con el menor riesgo posible. Entonces el que pues ahora las entidades se vean obligadas a rebajar los tipos de los depósitos no es una buena noticia en sí, porque claro, antes pues uno podía obtener fácilmente un 3% sin prácticamente riesgo. Ahora va a ser más difícil y estamos un poco forzando, digamos las entidades y también los bancos centrales están forzando a los inversores a asumir riesgo y eso yo creo que en el año 2013 va a ser pues el gran problema para aquellos inversores conservadores, porque el que quiera asumir riesgo yo creo que hay todavía buenas oportunidades en el mercado, pero para el que no esté dispuesto a asumir demasiado riesgo pues lo va a tener más difícil, evidentemente. Siguiendo con el tema de los depósitos, ¿pueden las entidades bajar la rentabilidad de los fondos que tienen, de los depósitos que tienen ahora actualmente después de esta recomendación? Hombre, yo creo que no, que esto va a afectar, digamos, a futuro. Y ahí los depósitos pues están compitiendo directamente con los fondos monetarios. Son dos productos
similares en cuanto a rentabilidades que se pueden alcanzar. Es verdad que en el 2012, cuando los depósitos estaban ofreciendo pues rentabilidades, digamos, altas, pues ahí los monetarios competían difícilmente con los depósitos, pero ahora sí que van a poder competir y el inversor va a poder, pues, o va a tener que decidir entre, bueno, pues un depósito que lo mantengo ahí pues hasta el plazo de vencimiento, o un fondo monetario en el que la fiscalidad es bastante ventajosa en el sentido de que puede pasar de un fondo a otro sin tributar, y además con una disponibilidad sin coste y prácticamente en las 24 horas. Y esa es la gran fuerza de los fondos respecto a los depósitos. Por lo tanto, en este año 2013, si realmente las entidades se adhieren a esta recomendación del Banco de España, se puede ver una mejora todavía mayor en los fondos de inversión, ¿no? Sí. De la inversión de los usuarios. Sí, es una buena noticia para la industria, para las gestoras. Para las que gestoras, ahí, pues, eso sí que es. van a captar dinero que antes se iba a los depósitos. Además, se ha comentado mucho el año pasado lo que es la fuga hacia los depósitos, incluso fuga fuera de España, ¿no? Y eso, pues, hace que, pues, ahora puedan competir, vamos a decir, en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso es muy importante para la industria. Pero también hay que decirlo, las rentabilidades van a ser pequeñitas, pobres. O sea, tampoco uno puede, pues, pretender ganar un 4% con un fondo monetario. Si quiere el inversor obtener una rentabilidad superior, va a tener que asumir riesgo, bien dentro de la renta fija, porque hay categorías de fondos que son más arriesgadas que otras, o bien ya dando el paso a la renta variable. Es la gran esperanza también de la industria, de que poco a poco, pues, el inversor vaya trasladando su dinero de la renta fija a la renta variable. ¿Podría ser ese el objetivo de este año? ¿Podríamos fijarnos más o recomendar en este 2013 fijarse más en renta variable que en renta fija a los usuarios? En grandes líneas sí. Ahora bien, eso supone dar un salto, no al vacío, pero un salto en cuanto al riesgo que uno asume. Yo creo que la renta variable, si uno quiere invertir en fondos de bolsa o en fondos de acciones, se tiene que plantear a medio o largo plazo. Es verdad que si uno mira las rentabilidades que está alcanzando el IBEX desde principio de año, pues hombre, equivale a prácticamente 2 años de depósitos, ¿no? Pero yo creo que la rentabilidad se obtiene a medio o largo plazo en este tipo de fondos, y hay que planteárselo de esta forma. Especular con fondos de acciones no me parece la forma más adecuada. Pero sí, yo creo que la renta variable es el gran activo para este año 2013. Y dentro de la renta variable podría ser el año de fijarse en lugares que hasta ahora no estábamos fijándonos. Sí, España, por ejemplo. Hombre, nosotros como españoles nos estamos fijando en la bolsa española, en lo que hace el IBEX, pero es verdad que fuera de España pues están saliendo recomendaciones positivas respecto a la bolsa española, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos viendo una reducción de la prima de riesgo y eso hace que la bolsa sea cada vez más atractiva, ¿no? Y también lo estamos viendo a nivel de flujos de inversión, seguramente. Incluso el inversor particular ya pues está fijando en los fondos de acciones, y estoy convencido de que pues la buena rentabilidad que hemos tenido pues en diciembre, por ejemplo, pues se va a ver, digamos, en los flujos de fondos en enero. Ahora bien, lo que decía, la renta variable tiene pues volatilidad, es decir, alzas y bajadas, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno pues entra en este tipo de activo. Pero es verdad que la renta variable española tiene el atractivo de haberse quedado pues muy por debajo de otros mercados, ¿no? Y no estoy hablando del americano. Si comparamos España con Alemania, ahí la diferencia de rentabilidad en lo que es las bolsas de cada uno de estos dos países es tremenda, ¿no? Y con Estados Unidos, por ejemplo, en estos últimos 3 años la diferencia es de casi el 60%. Entonces parece que los inversores, tanto retail como institucionales, están apostando por que ese diferencial se reduzca. En el caso de España, si hablamos de renta variable o renta fija, ¿con cuál nos quedaríamos para este 2013?
Yo me quedaría con renta variable. En renta fija ya pues hemos visto pues unas bajadas en los tipos a largo plazo del bono a 10 años pues interesantes. Ya está incluso por debajo del 5% hoy mismo, creo. Hombre, ahí hemos tenido ganancias importantes. Yo creo que va a seguir un poco esa tendencia, pero no me olvidaría de la renta variable. O sea, yo creo que son los dos grandes activos interesantes ahora mismo, la renta fija española y la renta variable española, porque incluso todos los analistas o la mayoría de analistas están apostando por la periferia europea. Ese es el gran tema, por lo menos para este inicio del 2013. Italia, España. Tienen que, si siguen haciendo bien los deberes, pues su prima de riesgo debería reducirse, o mejor dicho, los tipos a largo deberían reducirse, y eso va a beneficiar tanto la renta fija como la renta variable. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? No lo sé. Y es muy difícil anticiparlo, ¿no? Depende mucho del calendario político, depende mucho de la propia política, ¿no? De lo que hagan pues los políticos españoles. Un oyente que quiera fijarse en renta fija, ¿dónde le recomendaría que lo hiciese? Hombre, renta fija española. No, es verdad, digo renta fija española porque si miramos otras categorías de renta fija, por ejemplo, la deuda pública de alta calidad, bonos alemanes, sí, son seguros, pero... ¿Y emergentes? Emergentes sí, también. Iba también a citar el caso del high yield o de los bonos corporativos. Sí, yo iría más a bonos corporativos de alta calidad que al high yield. El high yield, es decir, bonos de alta rentabilidad o de alto rendimiento, han obtenido ganancias estratosféricas el año pasado, con lo cual va a ser difícil repetir esas ganancias. Sin embargo, en bonos emergentes yo creo que es una buena apuesta de diversificación, y lo combinaría con renta fija española y renta fija corporativa de alta calidad. Si cruzamos el charco en Estados Unidos, quedan meses complicados para ese acuerdo definitivo sobre el fiscal cliff, como la reducción de gasto también, aumentar el techo de deuda. Esta incertidumbre podría marcar la economía de este país en la primera parte del año, y a los mercados también les podría influir. Sí, claramente. Toda la negociación sobre el gasto público va a influir mucho en los mercados, ¿no? Pero bueno, de momento tenemos esa ventana de tranquilidad y hay que aprovecharla. Y eso es lo que están haciendo los mercados en este inicio de año. Aparte de la situación macro, en este 2012 los productos más populares en fondos han sido los mixtos o de renta fija. Sobre todo, estos últimos han notado una mayor entrada de capital, ¿no? Sobre todo en renta fija. Sí, hombre, ahí renta fija sigue siendo pues una categoría o un tipo de activo pues muy importante, ¿no? Ha habido bastantes salidas de dinero de la renta variable, a pesar del buen comportamiento. Pero sí, yo creo que un poco para el inversor particular, yo creo que tiene que fijarse un poco en todos estos tipos de activos y confeccionar una cartera lo más equilibrada posible en función del nivel de riesgo que quiera asumir. Y un poco también olvidarse de las cifras de flujos de fondos, porque bueno, una categoría pues como la renta variable europea puede sufrir reembolsos, pero lo que cuenta en realidad es la rentabilidad para el inversor particular. De cara a este 2013, ¿espera también un cambio de los inversores a la hora de elegir los tipos de fondos? Hombre, esperamos más entradas en renta variable, claramente. Primero porque las bolsas están acompañando, y eso lo vemos siempre. Cuando las bolsas se comportan bien, los fondos de bolsa pues ven entradas de dinero, ¿no? Con lo cual ese movimiento se va a producir, y yo creo que también el hecho de que la gran apuesta para este año sea la renta variable frente a la renta fija también va a ayudar a que los fondos de renta variable se comporten bien, tanto en rentabilidad como en suscripciones. ¿Y eso conlleva también más riesgo para los inversores? Claramente, sí, ese es el gran reto para el 2013, cómo confeccionar una cartera digamos de riesgo moderado o de riesgo bajo, con unos tipos muy bajos, y sin pisar demasiado el terreno de la renta variable, porque ahí la volatilidad es importante. Yo creo que es el gran reto, cómo obtener rentabilidad, pues iba a decir a bajo precio, no, a bajo nivel de riesgo.
Uh-huh. Esto en cuanto a los más populares, en cuanto a los fondos. Si hablamos de los fondos en sí, en esta ocasión sí hay más variedad en cuanto a los tipos, pero sí han notado más concentración a la hora de elegir por parte de los inversores las gestoras. Suelen elegir casi siempre más ciertas gestoras de fondos. Sí, hombre, yo distinguiría entre el inversor que conoce un poco el mundo de los fondos, y ahí sí que vemos que está eligiendo específicamente gestores o gestoras, mientras que el gran público pues ahí sigue invirtiendo en función de lo que le indican en su propia oficina bancaria, ¿no? Ahí la red de distribución en España sigue pesando mucho en cuanto al tipo de fondo que eligen los inversores, y de hecho si miramos cuáles son los fondos que más dinero han captado en el 2012, pues han sido fondos garantizados, fondos de renta fija de muy corto plazo, o sea, fondos empujados desde las propias oficinas bancarias. No es que haya habido, digamos, una selección de producto para elegir un garantizado u otro. Pero, repito, el inversor ya un poquito más cualificado que le gusta pues confeccionar su cartera, sí que pues elige bien en regla general los gestores y las gestoras. Uh-huh. En estos primeros días de 2013 también es momento de revisar nuestra cartera, ¿no? A la hora de ver dónde meter esos ahorros. ¿En qué debería fijarse un inversor? Hombre, básicamente primero en la distribución por tipos de activo, ¿no? Yo sé que es fácil decirlo, pero muchos inversores han acumulado pues muchos fondos en cartera, empieza a comprar porque le gusta porque le gusta lo otro, y al final no sabe realmente cómo está invertido, no sabe si tiene un 20 o un 40% en renta variable, y eso es fundamental a la hora de realizar ese chequeo. No siempre es fácil, pero yo creo que merece la pena pues hacer este ejercicio. Luego, adecuar esa cartera al nivel de riesgo que uno esté dispuesto a asumir, porque a lo mejor uno tiene pues sin saberlo un 40% de renta variable y pues a lo mejor no es lo que más le conviene en cuanto a riesgo, ¿no? Por tanto, adecuar lo que es el riesgo y el plazo de inversión a la cartera es también fundamental. Y luego también hacer reequilibrios, aunque sean, digamos, parciales. Por ejemplo, pues imagínese, pues alguien que tenga renta variable emergente en cartera, pues es un activo que se ha revalorizado mucho en el 2012, con lo cual ahí a lo mejor merece la pena reducir ligeramente el porcentaje de los fondos o de las categorías de fondos que mejor se han comportado y aumentar el peso en aquellas categorías que lo han hecho peor. Uh-huh. ¿Y cuáles son las preguntas que debería hacerse un inversor sobre su cartera a la hora de decidir tomar cambios? Claro. Tema de riesgo. El riesgo y el plazo son fundamentales. Yo diría incluso más importante el plazo que el riesgo, porque el riesgo disminuye en función del horizonte temporal. Lo que pasa es que yo entiendo que un inversor pues es difícil que piense a 10 años vista. Tal como está la situación, ¿no? Uno siempre necesita liquidez y es muy difícil plantear una cartera pues a medio o largo plazo, pero es realmente el factor más importante, porque si uno realmente puede mantener las inversiones durante más de 5 años o incluso 10 años, pues ahí por ejemplo pues sí que merece la pena asumir más riesgo. Ese es para mí el elemento fundamental. Y luego también a la hora de seleccionar los fondos tener muy en cuenta lo que son las comisiones, porque esas comisiones sí que van a detraer rentabilidad para el partícipe. ¿Y cuáles son los activos dentro de los fondos que deberíamos este 2013 en principio evitar? Hombre, es difícil, ¿no? Yo evitaría, o por lo menos reduciría, como he dicho, aquellos activos que más se han revalorizado en el 2012, así de simple. Porque esto muchas veces es un juego de rebalanceo y de tira y afloja, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, renta variable turca, que ha subido un 60%. Sí, hombre, puede seguir subiendo, pero a lo mejor ahí, si uno quiere realmente invertir en países concretos, pues a lo mejor le merece la pena reducir parte de Turquía e invertirlo en China, que no es que lo haya hecho especialmente bien en estos últimos años. Con lo cual, mirar las rentabilidades relativas dentro de una clase de activo también es una
una estrategia yo creo que interesante. Terminamos ya, Fernando, con una consulta de un oyente. Nos escribe Luis Enrique y nos habla, nos comenta un poco el perfil que tiene en la cartera que tiene en cuanto a fondos y también algunos de los fondos que les propone su propia entidad. Son unos cuantos, sí. No vamos a nombrarlos todos, pero por lo menos si le puede hacer alguna recomendación, más o menos teniendo en cuenta esa cartera que tiene, alguna recomendación de qué fondo o qué fondos elegiría para este 2013 de los que nos indica Luis Enrique. Sí, yo primero diría que pues este oyente elige bien los fondos, o sea, son buenos fondos y como decía anteriormente, pues muchos inversores eligen bien los fondos. Lo que no eligen bien es la cartera apropiada para ellos, ¿no? Con lo cual, primero, ver si la distribución por tipo de activo corresponde a su perfil. Veo que pone que es un perfil equilibrado, pero dentro de lo equilibrado, pues no es lo mismo tener un 60% de renta variable que un 35%, ¿no? Con lo cual ahí ajustaría, digamos, ese porcentaje. Luego veo que hay, por ejemplo, categorías con un peso a lo mejor un poquito alto, por ejemplo el high yield, lo que le comentaba, a lo mejor merece la pena reducir parte del high yield e ir a un fondo de renta fija de menor riesgo y luego a nivel, digamos, global, personalmente le daría más importancia a Europa y a la zona euro que a Estados Unidos, por ejemplo. No me olvidaría de los emergentes, estoy viendo algún fondo de renta variable emergente, yo creo que eso está bien, pero por ejemplo, para hablar en claro, veo un fondo de renta variable alemana, lo cambiaría por un fondo de renta variable española, por ejemplo. Eso me parece, porque además si lo ha mantenido durante el 2012, pues habrá obtenido una rentabilidad francamente buena. Pues con ello nos quedamos. Fernando Luque, editor en España de Morningstar, gracias por estar esta tarde en tiempo real. Que disfrute esta tarde de jueves. Muchas gracias. Run by Hayes Investment Bankers, and their modus operandi